En esta ocasión vamos a hablar de uno de los test que más nos interesa aplicar, que es el perfil neuromuscular, un test que siempre lo hemos recomendado como test de entrada en los procesos de entrenamiento y en los procesos de rehabilitación y readaptación, porque a partir de este test nosotros vamos a poder conocer cómo es el estado neuromuscular actual de nuestro deportista en términos de fuerza y poder determinar cómo está la capacidad concéntrica, excéntrica y reactiva y a partir de esto obviamente poder iniciar nuestro proceso de entrenamiento con mayor exactitud o con mayor especificidad a la hora de prescribir estímulos de entrenamiento. Entonces vamos a ver paso a paso cómo realizar este test y cómo poder interpretar los datos para poderlo corregir a través del entrenamiento de la fuerza las deficiencias que tengan nuestros atletas. Vamos entonces viendo paso a paso. Entonces, ¿a qué llamamos perfil neuromuscular? Cuando nosotros nos referimos al perfil neuromuscular, nos referimos a esas características desde el punto de vista de fuerza que el deportista eh, tiene para desempeñarse de una mejor manera en el contexto o en el campo deportivo o esas necesidades neuromusculares que se requieren para poder ejecutar de la mejor manera los movimientos en el campo deportivo. ¿Cuáles serían esas principales demandas neuromusculares? Vamos a hablar de la capacidad de acelerar, de la capacidad de desacelerar y cambiar de dirección y de las acciones de sprint y que las manifestaciones de fuerza que nosotros, desde el punto de vista neuromuscular o manifestaciones de la fuerza que nosotros vamos a relacionar con estas acciones van a ser la aceleración va a estar asociada con la capacidad concéntrica explosiva, la desaceleración con la capacidad excéntrica explosiva y el sprint con la capacidad reactiva que tiene el deportista cuando está haciendo la acción de sprint o la acción de velocidad a la máxima intensidad. Entonces, cuando nosotros analizamos el perfil neuromuscular, lo que vamos a ver es cómo están estas tres manifestaciones de fuerza y cómo éstas se asocian con los tres movimientos que acabamos de describir: aceleración, desaceleración y sprint. ¿Cuáles son los tres saltos que nosotros vamos a utilizar en la evaluación del perfil neuromuscular? Vamos a utilizar en el orden que vemos acá el squat jump primero, el CMJ y los saltos continuos. El squat jump que nos va a representar la manifestación concéntrica explosiva de la fuerza, el CMJ bien ejecutado, que ya vamos a hablar de ello, la capacidad excéntrica explosiva y los continuos también bien ejecutados, la capacidad reactiva. Entonces, ¿cómo se ejecuta de forma correcta el squat jump? Como vemos en el video, el deportista inicia con las manos en la cintura, hace una flexión entre 45 y 90 grados dependiendo de la movilidad que tiene el atleta, o sea, no vamos a protocolizar el test en 90 grados porque va a depender mucho de la movilidad que tenga el deportista en cadera. Si él baja más de 45 y ya empieza a flexionar demasiado el tronco o en la dorsiflexión del tobillo le impide y queda empinado, no se va a realizar el test de una forma adecuada porque no es la movilidad funcional que tiene este atleta. Pero vamos a bajar entre 45 y 90 grados. Punto 2 importante, las manos siempre van a estar en la cintura. Y punto 3, el deportista no va a hacer un contramovimiento una vez está en el ángulo profundo de flexión. Desde ahí va a partir a la máxima intensidad hacia el salto vertical. Esta capacidad este salto tiene una relación con la capacidad concéntrica explosiva si se ejecuta bien y si tiene unos valores que vamos a ver ahora. Segundo salto, el salto CMJ o salto en contramovimiento. También tiene una relación con la capacidad excéntrica dependiendo de la forma como se ejecuta este salto. Como vemos en el video, el deportista parte con las manos en la cintura y va a hacer un contramovimiento muy rápido de flexión rápida en el descenso y hacer un contramovimiento rápido para volver a saltar en la fase concéntrica. ¿Por qué tiene que ser rápido? Porque nosotros estamos buscando evaluar la capacidad que tiene el atleta justamente de hacer un contramovimiento rápido. Muchos entrenadores realizan este salto haciendo un frenado lento y después hacen un salto
rápido obviamente, pero ese frenado lento tiene dos problemas. Uno, carece de especificidad del gesto que nosotros queremos evaluar, que es el contramovimiento rápido. Y dos, el mantenimiento de la fase de transición. La energía elástica almacenada a nivel tendinoso y muscular se va a disipar en forma de calor y vamos a trabajar más con un componente muscular. Entonces, este gesto va a ser excéntrico en la medida que lo hagamos rápido y lo más fuerte posible. O sea, hago un contramovimiento rápido y trato de saltar lo más alto posible. Las manos van a estar en la cintura también. Y en los saltos continuos, dos factores muy importantes. Lo primero, las manos van a estar libres porque como hay rebotes, el deportista debe mantenerse en el área. Lo segundo, voy a buscar que haya mínima flexión de tobillo, rodilla y cadera para buscar una mejor rigidez al momento de entrar en contacto con el piso y volver a saltar. El tiempo de contacto debe ser corto y debo buscar la máxima altura posible. Si el deportista se demora mucho en el piso, estamos haciendo CMJs continuos y esto no nos va a evaluar la capacidad reactiva. Entonces, esos tres componentes van a ser muy importantes, perdón, esos aspectos técnicos van a ser muy importantes a la hora de ejecutar estos tres saltos para que realmente nos estén determinando la capacidad concéntrica, excéntrica y reactiva respectivamente. Ahora vamos a hablar de algunos valores de referencia que nosotros tenemos en nuestra base de datos de Wheeler-Young y también, obviamente, valores de referencia encontrados en la literatura científica, sobre todo en población de deportistas, obviamente. Entonces, desde los valores de referencia en hombres, y también vamos a hablar de las mujeres, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Obviamente, la condición del atleta va a ser muy importante. Cuando hablamos de la condición, estamos hablando si está en un estado de rehabilitación, en un estado de readaptación deportiva, si es un deportista con una muy adaptación adaptación neuromuscular o si es un deportista que está iniciando en el proceso del entrenamiento de la fuerza. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos siempre presente. El número es un indicador, pero yo tengo que tener presente en qué condición o nivel se encuentra actualmente ese atleta. Obviamente, si yo estoy haciendo una rehabilitación y el deportista me va a saltar en un valor de referencia, como vamos a ver ahora, que quizás bajo, puede ser que para ese momento es bueno porque ese deportista está mejorando. Entonces, cuando nosotros hablamos del squat jump, vamos a tener 5 parámetros o 5 valores de referencia. Como media, nosotros vamos a hablar que un buen salto de squat jump va a estar entre 35 y 40 centímetros. De ahí para abajo vamos a hablar de deportistas que tienen una baja capacidad, 30-35, y deportistas que tienen una pobre capacidad, 25-30. Hacia arriba, entre 40 y 45, una muy buena capacidad, y más de 45 centímetros en el CMJ, en el squat jump, perdón, estaremos hablando de una muy buena capacidad o excelente capacidad concéntrica explosiva. ¿Con qué valores se asocia con una buena aceleración? Por encima de 40 o 45 centímetros. Por eso, hay muchas personas que dicen que el squat jump poco tiene que ver con la capacidad de aceleración, pero obviamente si yo tengo un grupo donde tengo deportistas que todos saltan 25-30, pues ahí es muy difícil decir que uno de esos es más rápido porque tiene más altura en el squat jump, porque todos tienen una mala condición atlética. Pero si yo tengo jugadores de cualquier deporte o atletas que saltan 45, 50 en el squat jump, evidentemente van a ser deportistas que tienen una gran capacidad de aceleración. El siguiente salto de parámetro es el CMJ, donde tenemos valores muy similares. En la media, entre 40 y 45, estamos hablando de un valor bueno del CMJ. Por debajo, una baja capacidad entre 35 y 40, y por debajo de 35, una pobre capacidad excéntrica. Por encima de 45 centímetros a 50, una muy buena capacidad, y excelente por encima de 50 centímetros. Acordémonos de cómo se debe ejecutar este salto: a la máxima velocidad en el descenso y la máxima intensidad en el contramovimiento, o sea, muy rápida esa transición para que el salto realmente sea confiable. Y posteriormente pasamos a los saltos continuos, donde ahí tenemos dos parámetros. Tenemos la altura de rebote y tenemos el índice Q, que vamos a hablar ahora más adelante, que estos dos valores me van a indicar algo muy importante durante los momentos de tiempo de contacto en el piso.
la fuerza de frenado indicada por el índice Q y la capacidad de impulso indicada por la altura que da en cada uno de los rebotes. En términos generales, cuando nosotros hablamos de una altura de rebote entre 35 y 40 y un índice Q entre 1.5 y 2, es un deportista que tiene una buena capacidad reactiva y tiene una buena capacidad de impulso cuando se despega del piso. Recordemos, el impulso es la altura y el índice Q la capacidad reactiva o de frenado contra el piso. Por debajo de 35 estamos hablando de una capacidad moderada en centímetros y por debajo de 1.5 en el índice Q, de ahí para abajo muy pobre y hacia arriba cuando superamos los 40 centímetros en altura y el índice Q por encima de 2, ya estamos hablando de una buena capacidad reactiva de nuestros atletas. Entonces, el número simplemente va a ser un indicador, obviamente, pero yo lo voy a interpretar de esta forma, lo voy a llevar a una funcionalidad y le voy a dar lo voy a relacionar en el contexto neuromuscular. Una buena capacidad concéntrica va a estar asociada con alturas de 40 centímetros hacia arriba, una buena capacidad excéntrica de 45 centímetros hacia arriba y una buena capacidad reactiva con un índice Q por encima de 2 y un buen impulso mecánico en la capacidad reactiva con alturas por encima de 40 centímetros. Ahora bien, obviamente a la hora de evaluar a las mujeres, pues vamos a tener unos valores de referencia diferentes. La misma clasificación que tenemos en los hombres, 5 clasificaciones, donde la clasificación del medio, o sea, en el squat jam 30-35, en el CMJ 35-40 y en los continuos de 30-35 con índice Q de 1.5 a 2, va a ser la media como un indicador de una buena capacidad concéntrica, excéntrica o reactiva, y de ahí para arriba o para abajo vamos a empezar a estar entre baja y pobre y entre muy buena y excelente. Entonces le vamos a dar la misma calificación a las mujeres con referencia a esta tabla de valores. Ahora vamos a hablar de un índice que ha causado cierta controversia a la hora de poderse interpretar de una mejor manera. Y es el índice elástico, una unidad de medida creada por Carmelo Bosco y Paco Comi en sus estudios de entrenamiento evaluación a través de la saltabilidad, crearon indicadores como el índice elástico. ¿Qué es el índice elástico? Numéricamente, el índice elástico no es nada más que la diferencia porcentual entre la altura del squat jam y la altura del CMJ. Y este índice elástico tiene referencia desde que sea un salto bien ejecutado, atentos con esto, ya hablábamos de cómo era el CMJ y el squat jam, y desde que también estemos hablando de deportistas entrenados. Cuando el índice elástico es menor al 10%, o sea, la diferencia entre el squat jam y el CMJ es menor al 10%, el deportista, según la clasificación del índice elástico, tiene necesidades de fuerza excéntrica, o sea, tiene una deficiencia excéntrica a nivel de fuerza. Cuando el índice elástico está entre 10 y 15, hay una correcta relación entre la capacidad concéntrica y excéntrica, y cuando el índice elástico está por encima del 15%, el deportista va a tener necesidades concéntricas. Ahora, ¿por qué es importante cuando hablamos que tengamos en cuenta también los valores de los saltos que vimos anteriormente? Porque yo puedo tener un índice elástico balanceado, por ejemplo, en el 12%, pero tengo un squat jam de 20 centímetros y un CMJ de 28. Aunque esté balanceado en términos de capacidad concéntrica y excéntrica, ambas capacidades están muy bajas, están en la calificación de pobre capacidad concéntrica y pobre capacidad excéntrica. Entonces siempre hay que tener en cuenta los dos parámetros, la altura, darle una clasificación al squat jam desde la altura, una clasificación al CMJ desde la altura y una clasificación a los continuos, como vamos a ver ahora, desde la altura, y después sí analizar el índice elástico para ver si sí tiene una buena relación entre concéntrico y excéntrico y además tiene una buena capacidad en ambas manifestaciones. Esto es muy importante tenerlo claro. Recordemos, siempre vamos a analizar el índice elástico
y también las alturas que se presentaron en cada uno de los saltos. No va a ser lo mismo un índice elástico balanceado, o sea, entre el 10 y el 15%, a partir de un squat jam de 20 y un CMJ de 25, a un índice elástico balanceado en un squat jam de 50 y un CMJ de 58. Es completamente diferente, perdón, es la misma clasificación del índice elástico, pero la manifestación concéntrica y excéntrica de los dos deportistas es completamente distinta. Lo mismo se va a hacer viendo la capacidad excéntrica, perdón, el índice elástico por debajo del 10%, que sería deficiencia excéntrica, o por encima del 15%, que sería deficiencia concéntrica. Vuelvo y repito, analizando los valores en las alturas en cada uno de los saltos y analizando también el índice elástico. Y el otro parámetro importantísimo de analizar en el perfil neuromuscular son los saltos continuos. Los saltos continuos, como indicador de la fuerza reactiva, va a tener dos parámetros: la altura de rebote en cada uno de los saltos continuos y también el índice Q, que tiene que ver con el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo. Entonces, el índice Q va a hacer referencia más a esa capacidad que tiene el deportista de frenar rápido y salir, despegar del piso. Y la altura que el deportista alcanza, que obviamente también tiene que ver con el índice Q, el tiempo de vuelo, pero la altura que el deportista alcanza está más relacionado al impulso que tiene una vez él frena y se impulsa hacia arriba en cada salto continuo. Recordemos, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, cómo cuando uno va corriendo, un deportista va corriendo, siempre cuando entra en contacto con el piso hay una fuerza de frenado y una fuerza de impulso. Y esa fuerza de frenado, obviamente, yo la voy a contrarrestar a través de mi capacidad reactiva, y en la medida que tenga una mejor propulsión, una capacidad de impulso, pues una vez frene, me va a poder impulsar mejor. En conclusión, la relación entre un buen tiempo de frenado y un buen impulso mecánico son lo que me van a dar una buena capacidad reactiva para poder frenar o contrarrestar las fuerzas de reacción terrestre en cada contacto contra el piso cuando voy en una situación de sprint o el deportista está en un sprint. ¿Cómo se califica esto? Cuando nosotros tenemos alturas entre 35 y 40 de rebote en los saltos continuos e índices Q entre 1.5 y 2, el deportista tiene una muy buena capacidad, perdón, tiene una buena capacidad reactiva y tiene un buen impulso mecánico en el tiempo de contacto en el piso y el tiempo de vuelo. O sea, frena bien y se impulsa bien. Cuando nosotros estamos por debajo de 35 en la altura y tenemos índices Q por debajo de 1.5, ya empezamos a hablar que el deportista tiene necesidades, obviamente, de mejorar la capacidad reactiva y también la fuerza o el impulso una vez el deportista realiza los frenados. Y por encima de 40 a 45 y por encima de 2 o 2.5 en el índice Q o el índice de reactividad, estamos hablando de una excelente, muy buena capacidad reactiva e impulso mecánico. Entonces, aquí, ¿qué debemos analizar? Debemos analizar, cuando nosotros vemos el perfil neuromuscular, vamos a ir a analizar la altura de los saltos continuos y vamos a analizar el, el índice Q, porque podemos tener, vamos a poner ahorita algunos ejemplos, podemos tener un índice Q muy bueno, 20, de 2 a 2.5, perdón, y una altura de 30 a 35. Me está indicando que el deportista sale rápido del contacto, pero no se impulsa bien o no tiene una buena capacidad de impulso. Entonces, ahí vamos a tener que mejorar a través de entrenamiento pliométrico, pero vamos a explicar ahora muy poquito, pero vamos a explicar, porque va a ser tema de otro video, cómo mejorar esta capacidad reactiva. O puede pasar todo lo contrario: tiene una gran altura, 40 o 45, pero tiene un índice Q de 1 o 1.5. Me está hablando que tiene un gran impulso mecánico, pero tiene una muy pobre capacidad reactiva. Entonces, esta es la forma de poder analizar cómo se encuentra el índice elástico, perdón, cómo se encuentra el índice de reactividad o el índice Q, y cómo está el impulso mecánico después del rebote, determinado por la altura que tiene los saltos continuos y el índice Q o índice de reactividad que tienen los saltos continuos.
Aquí con esta imagen quiero representar estos dos valores que hablábamos ahora de fuerza reactiva, perdón, del índice de reactividad y el índice Q, y la altura de los saltos continuos como indicadores en general, estos dos parámetros de capacidad reactiva. Cuando vamos a la máxima velocidad o el deportista va a la máxima velocidad, en el tiempo de contacto hay una fase de frenado y una fase de impulso. En la medida en que la capacidad reactiva en general del deportista es mejor, el tiempo de contacto es menor en el piso y el impulso del siguiente paso va a ser mejor, como un efecto de un amortiguador o un resorte. Pero obviamente hay dos momentos, un momento de acumulación de energía en el frenado y un momento de impulso en el siguiente paso. Entonces, cuando nosotros analizamos los saltos continuos, el RCI o el índice Q me está diciendo de esa capacidad que tiene de frenar y salir, frenar y salir. Cuando yo analizo la altura, me está hablando del impulso que tiene en ese siguiente paso o al momento de salir. Entonces yo ya voy a analizar si el deportista tiene que mejorar la fase de frenado o reactividad o la fase de impulso. Voy a dar un adelanto de otro video que vamos a hablar de cómo entrenar a través de los valores del perfil neuromuscular. Hoy solo estamos hablando de la interpretación. Pero cuando yo veo estos dos indicadores, yo puedo a través del entrenamiento pliométrico mejorarlos. Si la capacidad reactiva es la que está disminuida, pues obviamente yo puedo entrenar eh, a través de saltos reactivos, porque lo que necesito mejorar es el ciclo de estiramiento-acortamiento reactivo. Entonces caigo y salgo rápido entre las vallas. Tiempo de contactos mínimos, poca flexión tobillo, rodilla y cadera. Si necesito mejorar el impulso mecánico, lo que hago es llamémoslo pequeños depth jump, donde el deportista salta, amortigua o absorbe todo el impacto del aterrizaje y después salta inmediatamente la otra valla. Lo que está haciendo es eliminar la capacidad, la respuesta reactiva y la acumulación de energía elástica en la amortiguación y tener que generar un impulso mecánico para volverse a levantar y pasar la otra valla. Ahí estaríamos a través de entrenamiento pliométrico o de saltabilidad entrenando el impulso mecánico. En nuestro siguiente video hablaremos de cómo entrenar a partir de los valores del perfil neuromuscular, cómo prescribir el entrenamiento de la fuerza. Hoy solo hablamos de cómo interpretar los valores del perfil neuromuscular. Ya falta el segundo paso, que es qué tipo de entrenamiento o de ejercitaciones vamos a hacer en el caso de tener la capacidad concéntrica, excéntrica o reactiva, digamos, con valores deficientes, cómo lo vamos a mejorar a través del entrenamiento de la fuerza. Entonces, vuelvo y repito, este video era para la interpretación de los valores. Si te gustó este video, si te gustó el contenido, te invitamos primero a que te suscribas a nuestro canal para que te estén llegando las notificaciones y también compártelo para que más entrenadores, cada vez más fisioterapeutas puedan conocer este tema tan interesante que es la evaluación de los perfiles de fuerza a través de las baterías de test de saltabilidad como el perfil neuromuscular. Entonces, nos vemos en nuestro próximo video y muchas gracias.